Este museo nació un 20 de marzo de 1940, ya cumplió sus 82 años de vida y al principio era un edificio que tenía ya su propia historia, una carga histórica muy importante porque se supone que fue de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Era un edificio que fue ocupado por diferentes instituciones, incluso hasta un regimiento se instaló acá, por eso acá se llamaba el barrio de los cuarteles. La parte del museo por donde uno se accede, ¿no es cierto?, que tiene las baldosas originales todavía en blanco y negro, solamente eso era el edificio, o sea que en ese espacio convivían las diferentes salas de historia y de ciencias naturales. Las primeras colecciones nacieron por donaciones, los miembros de la Junta solicitaron a todas las instituciones que sabían o personas que tenían objetos de la etapa jesuítica o algún elemento de la cultura guaraní, pedían la donación, incluso cepos, elementos que tenían que ver con la elaboración de la yerba mate, se mandó a construir una canoa especial guaraní que se hizo acá para el museo, pero sin criterios museográficos, es decir, la idea era exponer todo lo que se tenía y bueno, entonces la gente que entraba y que conoció el Canvas en la década del 40, 50 o la del 80, etcétera, se encontraba con un amontonamiento de objetos, digamos, ¿no es cierto?, que hacía difícil al visitante poder interpretar los distintos periodos de la historia regional. Pero cuando se llegó a principios de este siglo, el gobierno provincial decidió ayudarnos y bueno, nos construyó este hermoso edificio moderno que está adosado a la antigua. O sea que nosotros mantenemos la estructura antigua y se incorporaron dos alas, que nosotros le llamamos el ala A y el ala B, de 3 pisos cada uno, y eso nos permitió rediseñar el museo. Y ahí sí, entramos con la museografía, con los conceptos más modernos de la museografía, para poder exponer con criterio de selección lo más significativo, que no sea reiterativo o repetitivo, y que le permita al visitante recorrer las distintas salas, ya sea solo o acompañado por un guía. Por eso comenzamos con los guiones museográficos, en donde se requirió mucha investigación. Hay una investigación inicial que tiene que ver con el relato, es decir, con lo que va a servir de contexto, digamos, ¿no es cierto?, al montaje en sí. Se hizo una selección de piezas, las que no se utilizaban se guardaban en depósitos, todas las piezas fueron inventariadas, es un museo que tiene el inventario completo, además en formato online ya como para subir a una página, nos falta solo subirla, son más de 2020 piezas que están expuestas en este museo. La primera sala, que es de las primeras culturas, se requirió el asesoramiento de antropólogos y arqueólogos. Muchos de los objetos que están acá es producto del trabajo arqueológico, ya sea el arqueológico de superficie o el arqueológico por excavación, y los antropólogos que nos orientaron sobre todo en la denominación de los objetos, que no cayéramos en errores que después no podríamos corregir. Allí entró el trabajo de equipo, ¿no? No solamente los investigadores que ya habían hecho su relato y ese relato fue pasado al diseñador gráfico y al arquitecto, porque el arquitecto nos permitía ubicar todos los objetos con las mediciones precisas, etcétera, etcétera, y además con conocimiento museográfico. Nosotros buscamos una especialista que sea arquitecta, pero que a su vez haya trabajado en museo. En la segunda sala, que es la de la sala dedicada a la cultura che-guayaquí, es donde nos vimos muy favorecidos, porque la colección de la cultura guayaquí, que es única en toda Sudamérica, la otra colección está en Alemania, fue producto del trabajo de un gran
estudioso que fue Federico Christian Meinsusen. Friedrich Meinsusen viajó a Argentina para dedicarse a la agricultura y en 1902 llegó a Paraguay. Allí se dedicó al estudio etnográfico de los guayaquíes hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial, de la que formó parte. Regresó al lugar en 1919 y en 1938 se vinculó con Aníbal Cambas, que auspiciaría sus investigaciones publicándolas en los primeros boletines de la Junta de Estudios Históricos de Misiones. Meinsusen consiguió, porque vivió con los guayaquí en el Paraguay, y consiguió que ellos le donaran los objetos que después él trajo y donó al museo, pero también él fue el organizador del primer museo, ¿sí? De la primera muestra. Es más, el día que se inauguró el museo, dice que la visita guiada la hacían nada menos que Meinsusen.